El ultimátum no llegó como un grito, sino como una factura, frío, numerado y sin disculpas. Valeria dejó la carpeta sobre la mesa del jardín como si colocara un bisturí antes de la incisión, y Bruno, con esa mirada clínica que aprendió en quirófano, pronunció la sentencia con una calma que helaba. «Papá, cede la casa de 3.800.000 o iremos por tu tutela». Hubo un segundo en que el aire olió a hierro, como si una rosa recién cortada sangrara. Yo no parpadeé. Conté mentalmente hasta 4, como en las salas donde alguna vez me tembló el pulso antes de comenzar una auditoría. Decidí respirar por la nariz, despacio. Y entonces me miré por dentro como quien revisa el balance final. Activos, pasivos, contingencias. No vieron a un hombre, vieron a una cifra. Vi los bordes dorados de la carpeta reflejarse en el cristal de la mesa, como una línea de fuego que avanzaba. «Es por tu bien», dijo Valeria, afilando la palabra bien como una cláusula. Yo recordé otro bien, uno antiguo, el del primer ladrillo que levantamos Isabel y yo en esta casa cuando no teníamos más que manos y paciencia. El presente intentaba devorar el pasado con tecnicismos. Y sin embargo, dentro de mí, algo más antiguo que la carpeta y más sólido que su cuero se colocó en posición. La parte mía que jamás firmó un informe sin cruzarlo 3 veces. Bruno alzó la barbilla, ese gesto que de niño significaba terquedad, y hoy anunciaba sentencia. «No podemos permitir riesgos, papá. La edad, la memoria, es responsabilidad». La palabra responsabilidad me rozó como una aguja fría. Quise decirle que responsabilidad fue levantarte a las 5, ajustar cuentas cuando todos dormían, defender cada centavo de fuga silenciosa, crecer sin padrinos, sostener una casa con las uñas. Quise decírselo, pero no gasté saliva. Los balances no se discuten, se demuestran. Cede la casa o tutela. 2 rieles, una misma dirección, despojo. Vi a Valeria cruzar las piernas y posar la uña sobre el lugar exacto donde debía ir mi firma. Esa precisión me devolvió a la oficina vieja, a la lámpara halógena sobre papeles interminables, al ruido de la calculadora cumpliendo su liturgia. Una firma puede parecer un gesto breve, pero en los libros, una firma es un terremoto. La suya era una invitación a que mi nombre se convirtiera en ruina. Entonces hablé. No con el eco del padre ofendido, sino con la voz baja del hombre que audita. ¿De veras es por mi seguridad?, pregunté. ¿O por su liquidez? Vi el relámpago mínimo en la pupila de Valeria, ese microsegundo en que un argumento tropieza con la verdad. Bruno evitó mi mirada y fingió examinar la carpeta, como si en el gramaje del papel viviera una justificación. Fue suficiente. El olor a prisa y a deuda flotó como un gas invisible sobre la mesa. No levanté la voz. La violencia de los números es silenciosa. Hice lo que siempre hice cuando alguien creyó que podía venderme humo. Conté tiempos. Un reloj sin segundero marcó una pausa quirúrgica. «El lunes presentaríamos la solicitud», deslizó Valeria, y yo vi cómo buscaba que la amenaza hiciera el trabajo por ella. El miedo es una moneda con la que intentan comprar firmas baratas. No sería la mía. Giré apenas la muñeca y sentí el peso de mis años, como se siente el peso de un maletín lleno de pruebas, no como lastre, sino como autoridad. «Se equivocan conmigo», dije. «Ustedes ven a un anciano. No vieron al auditor». El jardín hizo un silencio diferente. Las rosas, mis testigos, olían a memoria limpia. Al pronunciarlas, las palabras se ordenaron solas en mi cabeza como columnas alineadas. Ingresos, egresos, flujos, notas al pie. La carpeta dejó de ser una amenaza y se volvió un documento a revisar. Bruno ensayó la ternura de urgencia que usan los médicos cuando no tienen tiempo para malas noticias. «Papá, nos mudamos mañana. Te cuidaremos mejor». Y enumeró beneficios como quien prescribe analgésicos. Lo dejé terminar. En otro tiempo yo habría contestado con razones. Hoy con método. La prisa de ellos me enseñó lo único que necesitaba saber. Su calendario ardía. Cuando el calendario arde, las máscaras se recalientan y se caen. «Quieren que firme hoy», dije, «para correr el lunes». Valeria comprimió los labios. Estaba calculando si mi calma era fatiga o planificación. Yo no moví un músculo.
El viento volteó una página, y el sol dejó una franja tibia sobre la palabra tutela. Es curioso. El papel que intenta robarte el nombre siempre brilla un segundo antes de oscurecerte. Ese segundo vale oro si sabes usar el tiempo. Así que asentí, ni sumiso ni altivo, con la exactitud de quien traza la primera línea de un plano. Está bien, dije. Reunámonos. En la oficina de mi abogado el viernes a las 10. Valeria creyó que me doblaba. Bruno respiró aliviado. Yo guardé su alivio como quien mete una ficha en el bolsillo. Porque si algo aprendí en esta vida es esto. Los cierres no se anuncian, se ejecutan. Y antes de ejecutar se promete. Aquí está mi promesa, para ti que me escuchas. No vieron al auditor. Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete. Tu apoyo mantiene vivas estas historias de dignidad y estrategia. Me quedé solo en el jardín después de su amenaza, y lo primero que hice fue arrodillarme otra vez frente a las rosas de Isabel. El sol de septiembre seguía calentando mi espalda, y el roce de la tierra húmeda bajo mis uñas me recordó que había una vida más allá de carpetas y ultimátums. Esas rosas no eran simples flores. Eran la huella visible de 30 años de constancia, de podar cada tallo en invierno para que en primavera volvieran a abrirse. Cuando acariciaba un pétalo rojo, sentía la mano invisible de mi esposa acompañándome, como si cada aroma que flotaba en el aire fuera un susurro suyo pidiéndome fortaleza. Esa casa no era un activo ni un patrimonio, como lo llamaban Bruno y Valeria. Era la morada donde Isabel y yo nos reinventamos cada día. Cuando llegamos, apenas había un terreno con maleza y un cascarón de paredes desnudas. Yo, que vivía de examinar números y balances, tuve que aprender a cargar ladrillos, a lijar vigas, a clavar tablas. Cada esquina de esas paredes tiene mi sudor incrustado, y cada ventana aún guarda el eco de la risa de Isabel cuando, agotados, nos sentábamos en el suelo a comer pan con queso como si fuese un banquete. ¿Cómo reducir todo eso a una partida en una hoja de cálculo? El jardín, sobre todo, era nuestro refugio. Isabel lo llamaba su catedral verde. Allí celebramos cumpleaños, brindamos en aniversarios y lloramos cuando la vida nos sacudió. Cada rosal fue plantado con un propósito. El blanco para los momentos de paz, el amarillo para agradecer la prosperidad y el rojo, ese rojo intenso que hoy me perfuma las manos, en honor a los días en que el amor se hizo tan fuerte que parecía incendiarlo todo. ¿Qué podía entender mi nuera de eso, si para ella cada metro cuadrado solo significaba valor de tasación? A veces me sorprendo repasando los años como quien pasa las páginas de un libro que ya conoce de memoria. 30 años no se cuentan en calendarios, sino en escenas. Isabel pintando las paredes del cuarto de Bruno, yo reparando la cerca mientras él aprendía a andar en bicicleta, los domingos con la mesa llena de platos caseros. Esos recuerdos son mi verdadero capital, el que jamás podrá depreciarse. Porque ningún tribunal puede tasar el valor de un instante compartido con la persona que amas. Ese era mi verdadero balance, y estaba en números azules. Me miré en el reflejo de la ventana del salón. Un anciano de cabello blanco, manos aún firmes, espalda un poco encorvada. Sí, el tiempo me ha marcado, pero también me ha cincelado como la lluvia modela una piedra. Ellos solo ven arrugas. Yo veo cicatrices de batallas ganadas. Cada arruga es la suma de noches en vela, sacando adelante la contabilidad de clientes ingratos, de días sin dormir para pagar la matrícula de Bruno, de renuncias silenciosas para que él pudiera soñar alto. Y ahora, aquel hijo que una vez me llamaba héroe pretendía llamarme incompetente. En mi despacho, la única habitación que siempre fue mía, las estanterías guardan libros de historia, contabilidad y derecho. No son decorativos. Son testigos de una mente entrenada para detectar mentiras disfrazadas de cifras. Ahí pasé incontables horas preparando auditorías que salvaron empresas del colapso, ahí mismo donde Bruno aprendió a cuadrar por primera vez una chequera. Él sabe, en el fondo, que mis manos pueden temblar, pero mi memoria y mi lógica aún son armas intactas. Esa autoridad no me la regala la ley, me la da toda una vida de precisión. Recordé a Isabel inclinada sobre sus rosales, diciéndome que la paciencia era la virtud más fértil. Un rosal mal podado puede florecer, pero nunca dará su máximo esplendor, repetía.
Y yo pensaba que hablaba de flores, pero en realidad hablaba de familia, de hijos, de cómo cortar a tiempo la soberbia para que creciera el respeto. Hoy sus palabras resonaban con más fuerza que nunca. La paciencia no es resignación, es estrategia. Mis enemigos, que resultaron ser mi propia sangre, aún no entendían que esa virtud es la que me mantenía en pie. Mientras ellos jugaban a ser dueños del futuro, yo repasaba mi presente con calma. El suelo fresco bajo mis rodillas, el olor de la tierra mojada, el zumbido de una abeja rondando las flores. Todo eso me confirmaba que sigo aquí, lúcido, consciente y con raíces más profundas que cualquier contrato. La naturaleza nunca miente, siempre te da lo que siembras. Y yo durante décadas sembré disciplina y previsión. Hoy recogería esa cosecha, aunque tuviera que defenderla con la última gota de energía que me quedara. La casa no era solo ladrillo, era un archivo de vida. El reloj de pie en el recibidor, regalo de bodas. Las marcas de crayón en la pared del pasillo, testimonio de los primeros dibujos de Bruno. La terraza donde Isabel y yo bailamos solos una noche sin música, solo con la luna como orquesta. Cada objeto era un comprobante, cada rincón una evidencia. Y como auditor aprendí que las evidencias son las que cierran cualquier discusión. No importa cuánto ruido hagan los acusadores, si tienes pruebas sólidas, el silencio final siempre te pertenece. Así que respiré profundo. Dejé que la fragancia de las rosas Isabel llenara mis pulmones y me reafirmé. No iba a entregar mi vida convertida en mueble, ni mis recuerdos reducidos a cláusulas. Ellos podían traer leyes, diagnósticos y carpetas, pero yo traía algo que ellos habían olvidado, la autoridad moral de quien construyó con las manos lo que ahora pretendían arrebatar con la boca. Y esa autoridad no se firma ni se vende, se defiende hasta el último pétalo. Los escuché llegar antes de verlos. El motor de su sedán alemán rugió con ese tono grave que pretende imponer respeto, pero que a mí me suena a deuda disfrazada de éxito. El crujido de la grava bajo las llantas resonó en el jardín como un tambor de guerra. No bajaron apresurados ni sonrientes. Lo hicieron con la exactitud de quien se prepara para una función, como actores entrando al escenario. Sus pasos eran coreografiados, sus gestos ensayados. Yo, desde la sombra de mis rosales, los observaba como quien contempla la entrada de personajes secundarios en una tragedia antigua. Bruno fue el primero en cerrar la puerta del coche, con esa seguridad impostada que adquirió en el hospital. Acostumbrado a que las enfermeras lo miren como salvador, traía su bata doblada en el asiento trasero, símbolo de un poder que intenta arrastrar fuera del quirófano. Caminó hasta la mesa con las manos en los bolsillos, como si quisiera demostrar que no necesitaba armas. Pero yo lo conozco demasiado. Cuando mete las manos en los bolsillos, es porque esconde la ansiedad de un niño al que le tiemblan los dedos. Valeria, en cambio, caminaba erguida, cada tacón marcando un latido de sentencia. Traía un maletín de cuero negro, más grande que su propia sombra. Su peinado impecable y su traje entallado hablaban de una disciplina férrea, pero también de un perfeccionismo que roza la crueldad. No saludó, no me miró con ternura. Sus ojos repasaron el jardín como quien evalúa un terreno para venderlo. Su mirada pasó por las rosas, por la fuente, por la terraza, y en cada cosa parecía calcular un precio, un impuesto, una comisión. Se sentaron frente a mí sin pedirme permiso, como si la casa ya no fuera mía. Bruno se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, gesto que de joven le corregí 1000 veces porque era de mala educación. Valeria, en cambio, desplegó la carpeta con el mismo ritual que un sacerdote abre un misal. En su mundo cada folio era palabra sagrada, cada cláusula un versículo. En mi mundo, cada folio era sospechoso hasta que se probara su legitimidad. Éramos dos religiones enfrentadas. Papá, dijo Bruno con voz pausada. No es un ataque, es precaución. Hemos revisado algunos síntomas tuyos. Olvidos, distracciones, titubeos. Lo miré y recordé que hace 20 años fue él quien olvidó pagar el seguro del auto, y yo tuve que cubrirlo para que no le embargaran el vehículo. ¿Quién evaluaba a quién? Su diagnóstico no era médico, era financiero. No hablaba de mi memoria, hablaba de mi patrimonio, pero él no entendía que yo,
Aunque viejo, aún conservo la precisión de sumar 3 columnas mentalmente sin pestañear. Valeria tomó la palabra como quien afila un bisturí. Aurelio, la ley prevé estos mecanismos para protegerte. La tutela no es un castigo, es un acto de responsabilidad. Esa frase la habrá repetido en decenas de juicios, convenciendo a jueces de firmar resoluciones. Pero en mi mesa sonaba hueca, como eco en una sala vacía. Responsabilidad, pensé. Era lo que yo ejercía cuando preferí comer frijoles 3 semanas seguidas para pagar la universidad de Bruno. Ellos estaban usando esa palabra como disfraz para su verdadera ambición: posesión. Mientras hablaban, yo observaba los detalles. La forma en que Bruno evitaba tocar la carpeta, como si quemara. La manera en que Valeria pasaba las páginas demasiado rápido, revelando prisa. El temblor mínimo en la pierna de Bruno, que golpeaba la mesa con un ritmo involuntario. La respiración acelerada de Valeria al pronunciar millones. Todo en ellos gritaba urgencia, desesperación, un reloj interno que los empujaba. Y yo, que pasé media vida leyendo balances, sé identificar cuando alguien está al borde de la quiebra. Quise recordarles que esta no era una oficina de tribunales ni una sala de hospital. Era mi casa, construida con ladrillos que Isabel y yo pagamos a plazos imposibles, amueblada con sacrificios invisibles, sostenida por noches de desvelo. Pero no dije nada. A veces, el silencio pesa más que un alegato. Dejé que sus palabras llenaran el aire, como globos inflados de aire caliente. Tarde o temprano, todos los globos revientan solos. Y mientras ellos llenaban la sala con argumentos, yo me limité a observar cómo cada uno se acercaba un poco más a su propio estallido. El contraste era casi teatral. Ellos vestidos de poder, trajeados y brillantes, y yo con mis manos aún manchadas de tierra del jardín, oliendo a rosas y a vida real. En su guión, yo era el anciano vulnerable, el eslabón débil que debían convencer. En el mío, ellos eran simples actores declamando líneas aprendidas. No sabían que yo llevaba décadas escribiendo auditorías, que aprendí a detectar las inconsistencias no en las palabras, sino en las pausas, en lo que se calla. Y ellos callaban demasiado. Cuando terminaron su exposición, me miraron como quien espera una rendición. No respondí de inmediato. Pasé la mano por los pétalos de una rosa cercana, la más roja de todas, y aspiré su fragancia. Ese gesto mínimo bastó para recordarles que yo no soy un acta ni un expediente. Soy un hombre con raíces, con memoria y con estrategia. Entonces sonreí, no con ternura, sino con cálculo. Y pensé, han venido disfrazados de jueces, pero yo los veré como lo que son, acusados en una auditoría que apenas comienza. Valeria abrió la carpeta como si estuviera inaugurando una sentencia. El clic metálico de las anillas retumbó en el comedor como un disparo seco, y el papel blanco reflejó la luz del mediodía con un resplandor incómodo. Colocó el primer documento frente a mí con la solemnidad de un juez al dictar condena. Aquí está el acuerdo de sesión, dijo, como si se tratara de un trámite rutinario y no de la amputación de mi historia. El folio parecía inocente. Pero yo sé que el papel es más peligroso que cualquier cuchillo. Corta sin que te des cuenta y la herida tarda años en cicatrizar. Bruno intentó suavizar la emboscada con su tono paternalista. Papá, no queremos hacerte daño, pero es lo mejor para todos. Si firmas ahora, evitamos procesos más largos. Lo miré como quien observa a un médico que receta antibióticos sin haber hecho análisis. Sus palabras estaban vacías de diagnóstico, llenas solo de conveniencia. ¿Lo mejor para todos? No, lo mejor para ellos, que temían que el reloj de sus deudas sonara más fuerte que mis recuerdos. El segundo documento llevaba un encabezado frío. Solicitud de tutela por incompetencia. El título estaba en mayúsculas, como si gritaran mi presunta incapacidad desde el papel. Valeria lo deslizó hacia mí con la precisión de una daga que busca la carne blanda. Si no cedes la casa voluntariamente, la ley nos respalda para iniciar este proceso. Su voz no tembló, pero sus dedos sí, apenas lo suficiente para delatar la ansiedad. Yo capté ese detalle como un auditor detecta una cifra que no cuadra. Pequeño, pero decisivo. Me incliné hacia adelante y recorrí con la mirada las cláusulas.
No como víctima resignada, sino como profesional que revisa un balance sospechoso. Reconocí tecnicismos mal empleados, vacíos legales que se contradecían entre sí. Era un documento apresurado, hecho más para asustar que para sostenerse en un tribunal. Valeria esperaba que mi edad confundiera mis ojos. No entendía que, aunque mis lentes engrosen cada año, mi mente sigue viendo con la nitidez de un microscopio. Bruno añadió otra capa de presión. Papá, piensa en tu salud. Si te pasa algo y no hemos resuelto esto, será un caos. Lo dijo con la entonación de un médico que advierte sobre una enfermedad silenciosa. Pero yo sé reconocer la diferencia entre un diagnóstico honesto y una estrategia de miedo. Mi salud es frágil, sí, pero mi criterio está intacto. Si alguna vez llego a perderlo, será la vida la que me venza, no la ambición de quienes juraron protegerme. Mientras hablaban, mi mente viajó 30 años atrás. Recordé cuando firmamos la hipoteca inicial. Isabel y yo, tomados de la mano, con una pluma barata que se atascaba en el papel. Esa firma fue un nacimiento, una semilla que con los años creció hasta convertirse en este hogar lleno de rosas. Ahora pretendían que con otra firma, fría y apresurada, yo enterrara esa historia. La ironía me hizo sonreír. Una vida entera construida con paciencia, reducida a la impaciencia de un par de ambiciosos. Guardé silencio un momento más. El ruido de la fuente en el patio se coló en la conversación, como si la propia casa me recordara que la calma es mi mejor aliada. Dejé que sus palabras rebotaran contra mis paredes, que sonaran huecas al chocar con la madera vieja y los cristales gruesos. Yo no iba a discutir ni a justificarme. En mi profesión, el que se desespera pierde. Y en esa mesa, los únicos desesperados eran ellos. Valeria tomó de nuevo la iniciativa. Necesitamos tu decisión hoy, Aurelio. El hoy salió con un filo oculto, urgencia disfrazada de cuidado. Era evidente que no podían esperar. Yo, que he pasado años observando cómo los plazos vencen y los intereses devoran fortunas, reconocí ese tono de pánico financiero. Ellos no buscaban protegerme, buscaban salvarse. Y esa necesidad era mi ventaja. Entonces apoyé lentamente mis manos sobre la mesa, dejando que el gesto hablara antes que mi voz. Mis dedos, manchados aún de la tierra de las rosas, se posaron sobre el contrato como raíces que reclaman su suelo. Levanté la mirada, primero hacia Bruno, luego hacia Valeria. No soy tan frágil como creen, dije con voz firme. Y antes de firmar cualquier cosa, quiero que sepamos todos cuál es la verdadera auditoría que se va a hacer aquí. Sus rostros se tensaron. No esperaban resistencia, mucho menos un contraataque. Me recosté en la silla y concluí con calma, casi con ternura. Acepto hablar, sí, pero no aquí, ni con ustedes como jueces. Nos reuniremos el viernes en la oficina de mi abogado, a las 10 en punto. Ahí veremos quién necesita tutela de verdad. Bruno tragó saliva. Valeria cerró la carpeta con un chasquido seco. Yo volví a mirar mis rosas. El sol iluminaba sus pétalos como un recordatorio. Las raíces profundas nunca se arrancan con un simple papel. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se volvió cómplice. Caminé hasta mi despacho con la lentitud calculada de quien sabe que cada paso tiene peso. En las paredes colgaban los diplomas que Bruno nunca volvió a mirar. El de mi licenciatura en contaduría, el reconocimiento por 20 años de auditorías impecables, la placa de la Cámara de Comercio que me llamaba el hombre que encuentra lo que otros ocultan. No eran adornos, eran mi historial clínico verdadero, y cada uno testificaba que no soy un anciano olvidadizo, sino un profesional que jamás perdió el rastro de un número. Abrí el cajón de madera que siempre mantuve cerrado con llave. Allí descansaba mi cuaderno de tapas negras, con las letras descoloridas de tanto usarlo. Era mi bitácora secreta, mi memoria externa, mi archivo vivo. En esas páginas había notas de casos antiguos, fórmulas para calcular intereses compuestos, recordatorios de errores que jamás debía repetir. Lo hojeé con la reverencia de un general que revisa mapas antes de la batalla. Allí encontré lo que necesitaba. No fórmulas nuevas, sino la certeza de que toda mi vida había sido entrenamiento para este momento. Llamé a Martín Salgado, mi abogado de confianza. Su voz grave al otro lado del teléfono fue como escuchar a un viejo socio de guerra.
Martín, necesito que prepares la sala el viernes. No para negociar, sino para auditar. Hubo un silencio breve, y luego esa risa seca que siempre anticipa movimientos ganadores. Sabía que tarde o temprano vendrían por tu casa, respondió. Pero no saben con quién se metieron. Colgué con la certeza de que el tablero empezaba a moverse a mi favor. Me asomé al jardín, donde las rosas de Isabel parecían inclinarse con el viento, como si también escucharan mis planes. Les hablé en voz baja, como si mi esposa me oyera. Isabel, no estoy luchando por ladrillos, sino por tu memoria. No dejaré que conviertan tu catedral verde en mercancía. Este viernes, ellos se van a enfrentar no al padre blando que imaginan, sino al auditor que aún respira en mí. Y el aire olía más intenso, como si la naturaleza misma sellara mi promesa. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir nombres y fechas. Año 2005. Préstamo intrafamiliar a Bruno. $350,000. Interés al 4%. Año 2010. Refinanciamiento que nunca cumplió. Año 2014. La llamada de madrugada en la que me pidió cubrir una deuda que Valeria no quiso firmar. Cada línea era una cicatriz, cada dato un recordatorio. No eran simples recuerdos, eran pruebas. Y como auditor, sabía que las pruebas son el verdadero lenguaje de la verdad. Guardé cada documento en un portafolio de cuero que Isabel me regaló el día que me jubilé. «Algún día guardarás lo más importante aquí», me dijo entonces. Nunca imaginé que lo más importante no sería un cheque ni un reconocimiento, sino la defensa de mi dignidad. El roce del cuero contra mis manos me devolvió seguridad. Mientras mis enemigos acumulaban nervios, yo acumulaba orden. Y en una batalla, el orden siempre vence al caos. Esa noche, cené solo frente a la mesa larga donde tantas veces reí con mi familia. No hubo brindis, solo un vaso de agua y un trozo de pan. Pero al morderlo, sentí la misma solemnidad que en un banquete. Estaba alimentando la calma que necesitaría para enfrentar la tormenta. Miré la silla vacía de Isabel y murmuré, «No me tiemblan las manos, amor. Que lo sepan». Y el silencio me devolvió un eco de aprobación. Antes de dormir, caminé por cada habitación de la casa. El reloj en el recibidor marcaba un compás lento. Los cuadros en la sala parecían observarme. La cocina aún guardaba el olor de guisos pasados. Cada rincón me hablaba. Y yo respondía con un compromiso. Protegerlos no por apego material, sino porque cada espacio era una evidencia viviente de una vida digna. No era mi casa lo que defendía, era mi historia. Y una historia no se cede con una firma apresurada. Esa madrugada no tuve pesadillas. Dormí profundo, como hacía años no dormía. Porque cuando uno sabe que tiene un plan, la mente descansa. Soñé con Isabel entre rosas, con Bruno niño riendo en bicicleta, con mi despacho lleno de números que se alineaban en perfecta armonía. Y entendí que el viernes no sería un juicio contra mí, sería una auditoría contra ellos. Yo no era el acusado, yo era el auditor. Y el auditor siempre cierra el libro en azul. Al amanecer, me levanté con una claridad que no sentía desde mis mejores años de trabajo. El sol bañaba el jardín y el canto de un mirlo me dio la bienvenida. Me serví café en mi taza favorita, aquella que Isabel pintó con sus propias manos, y pensé, hoy empieza la contabilidad final. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de mí todo estaba en orden. Tenía mis pruebas, tenía mi abogado, tenía mi memoria intacta. Y sobre todo, tenía lo que ellos habían perdido. Paciencia. La casa aún estaba en penumbras cuando decidí bajar al sótano. No encendí las luces de inmediato. Quería sentir el silencio en bruto, ese silencio que tantas veces había acompañado mis vigilias de auditor. El aire era fresco, cargado de polvo y madera vieja. Cada escalón que crujía bajo mi peso parecía anunciar: aquí se guardan los secretos. Y yo sabía que esa noche iba a abrir un capítulo que había mantenido cerrado durante 20 años. Encendí la bombilla desnuda que colgaba del techo. Su luz amarillenta iluminó el corazón oculto de mi casa. Una fila de archivadores metálicos, pesados, ignífugos, alineados como soldados en formación. Allí no había fotos familiares ni adornos, solo papeles. Documentos clasificados por fecha, tipo y relevancia. Era mi tesoro verdadero. La historia escrita en recibos, contratos y notas que ningún tribunal podía desestimar. Mi sótano no era un depósito, era una bóveda.
Saqué de mi bolsillo una pequeña llave desgastada por los años. Isabel solía bromear diciendo que esa llave valía más que el coche, porque con ella se podía abrir la caja negra de Aurelio. La introduje en la cerradura y giré. El clic metálico resonó en la habitación con una solemnidad sagrada. No estaba abriendo un archivador. Estaba abriendo un expediente de guerra, y sabía exactamente qué carpeta buscaba. El primer cajón estaba etiquetado como Bruno Educación. Tiré de él con firmeza y el chirrido metálico se mezcló con el latido de mi corazón. Las carpetas colgantes estaban ordenadas con etiquetas mecanografiadas. Academia 1998, Yale 2002, Residencia Médica 2006. Mis dedos recorrieron las pestañas hasta detenerse en la que tenía escrito Préstamo Educativo 2005, 350,000. Al sacarla, el aire pareció volverse más pesado, como si la misma casa entendiera que allí descansaba la primera prueba. Coloqué la carpeta sobre la mesa de madera del sótano. La abrí con cuidado y lo primero que apareció fue un contrato con firmas. La mía, la de Bruno y la del abogado que lo certificó. El título era claro: Contrato de préstamo intrafamiliar. No había espacio para malinterpretaciones. Allí estaba, negro sobre blanco, lo que Bruno siempre creyó un regalo. No era un regalo, era un préstamo con intereses. En mis manos sostenía la llave que desmontaría todo su discurso. Debajo del contrato estaban los comprobantes de transferencia. Cada depósito registrado, cada recibo con fecha y número de cuenta. Yo había guardado todo. Sabía que la memoria podía fallar, pero el papel no miente. Y lo más importante, la tasa de interés estaba escrita claramente, un 4% anual compuesto. Al calcular mentalmente, supe que la deuda acumulada superaba ya los $600,000. No era solo un error, era un fraude de hijo contra padre. Respiré hondo y continué revisando. Encontré otra carpeta, Apoyo Vivienda, 2010. Allí estaban los documentos del pago inicial que cubrí para que Bruno comprara su primer condominio en Beacon Hill. $120,000 que él vendió 2 años después, duplicando su valor y guardándose las ganancias sin siquiera mencionarme. No me dolía el dinero, me dolía la mentira. Y ahora cada hoja que sacaba era una bala que podría disparar en la reunión del viernes. Abrí un tercer expediente, Cobertura Urgente, 2014. Dentro estaba la transferencia que hice a medianoche, cuando Bruno me llamó desesperado porque Valeria se negaba a firmar un pagaré con un prestamista, $40,000, salidos de mis ahorros, con una nota manuscrita de él prometiendo devolverlo en 6 meses. Han pasado más de 10 años. Ni una sola palabra ni un solo dólar. Ese papel, amarillento por el tiempo, era un testimonio de ingratitud acumulada. Mientras organizaba los documentos sobre la mesa, sentí que ya no estaba en el sótano de mi casa, sino en una sala de auditoría. El aire se llenó de la misma tensión que recordaba de mis días en Fortune 500, cuando destapaba desfalcos multimillonarios. Pero esta vez no se trataba de accionistas ni de balances corporativos. Esta vez el fraude llevaba el nombre de mi propio hijo, y yo debía cerrarlo como se cierra un ciclo, con pruebas irrefutables. Cerré las carpetas y las guardé en el portafolio de cuero. Pasé la mano por encima del lomo como quien acaricia un arma bien calibrada. «Esto es solo el inicio», murmuré. Había encontrado la piedra angular de mi estrategia, pero sabía que aún faltaban más piezas. Las deudas ocultas de Bruno, los errores financieros de Valeria, sus inversiones fallidas. El viernes no iba a presentar una defensa, iba a presentar una auditoría, y nadie sobrevive a una auditoría bien hecha. Al día siguiente, el amanecer me encontró de nuevo en el escritorio del sótano. El portafolio con los documentos del préstamo descansaba a mi lado, pero esa era apenas la base. Si quería ganar, no solo debía demostrar lo que Bruno me debía a mí, sino exponer lo que ellos ocultaban al mundo. Encendí mi vieja computadora de escritorio, un aparato robusto que parecía una reliquia, pero aún capaz de conectarme a las bases de datos financieras que nunca dejé de pagar. No era un pasatiempo. Era mi manera de mantenerme alerta, de nunca dejar que el tiempo me volviera irrelevante. Tecleé el nombre completo de mi hijo, Bruno Salazar Campos. Los resultados empezaron a aparecer como piezas de un rompecabezas. La primera alerta fue una hipoteca reciente sobre su lujoso ático en la ciudad. Una cifra obscena, casi 2 millones, que me hizo fruncir el ceño.
Recordé su insistencia en remodelar el lugar hace un par de años, la ostentación en cada detalle. Pero lo que me heló la sangre fue el siguiente dato. 6 meses atrás habían abierto una segunda línea de crédito hipotecario. Es decir, estaban empeñando su propia casa para sostener un estilo de vida que no podían pagar. Luego busqué a Valeria, mi nuera. El sistema devolvió resultados inmediatos. Un registro de inversión en una startup tecnológica con sede en Miami. Recordaba vagamente una cena en la que ella se jactaba de haber invertido en el próximo unicornio latinoamericano. Pues bien, la empresa había quebrado a los 18 meses, arrastrando consigo a todos los inversores. La cifra de su pérdida superaba los $200,000. Ella nunca lo mencionó en la familia, nunca admitió el fracaso. Ahora entendía por qué. Ese error era la grieta que trataba de ocultar bajo su coraza de abogada exitosa. Decidí profundizar en el historial legal. Tecleé el nombre de Bruno en la base de demandas médicas. No tardé en aparecer. Hacía 2 años, un paciente había presentado una querella por mala praxis durante una cirugía. El caso no llegó a juicio, fue resuelto extrajudicialmente. Eso, en mi mundo, significaba un acuerdo millonario para silenciar al demandante. Y lo peor, después de un acuerdo así, las primas del seguro de responsabilidad civil de un cirujano se disparan hasta cifras impagables. Lo que ellos intentaban ocultar no era ambición, era pánico financiero. La imagen que tenía frente a mí comenzaba a ser clara. Bruno y Valeria no eran la pareja triunfadora que mostraban en redes sociales, con viajes a Europa y cenas en restaurantes de lujo. Eran 2 náufragos que se hundían en deudas, tratando de disfrazar su ruina con fotos sonrientes. Y lo más doloroso era saber que habían querido usarme a mí, a mi casa de $3,800,000, como bote salvavidas. No era un acto de amor, ni siquiera de ambición. Era un acto de desesperación. Imprimí cada documento. Los registros de la hipoteca, el reporte de la startup quebrada, la referencia al acuerdo de mala praxis. Los fui colocando en pilas ordenadas, cada una con su encabezado y fecha. El olor a tinta fresca se mezcló con el aroma de papel viejo, creando un ambiente extraño, como si el pasado y el presente se dieran la mano en esa auditoría final. Mientras tanto, en mi mente resonaba una frase. Quien controla la información, controla la negociación. Y yo la controlaba toda. Esa noche llamé a Martín, mi abogado, y le di un resumen de lo que había encontrado. No me interrumpió ni una sola vez. Escuchaba como quien recibe instrucciones militares. Cuando terminé, hubo un silencio breve y luego su voz cargada de energía. Aurelio, con esto no hay tribunal que se atreva a declararte incompetente. Al contrario, el incompetente aquí es tu hijo. Lo tienes acorralado. Yo solo respondí, aún no. Falta que ellos mismos firmen su sentencia. Y colgué con la serenidad de quien sabe que la trampa ya está tendida. En el jardín, las rosas de Isabel parecían florecer con más fuerza. Me detuve a observarlas bajo la luz de la luna y pensé que, de algún modo, ella estaba acompañándome en cada paso. Sus pétalos rojos eran un recordatorio de que no luchaba por venganza, sino por dignidad. Si Bruno hubiera venido a pedirme ayuda con honestidad, lo habría tenido todo. Pero eligió la vía de la amenaza, de la traición. Y esa elección tenía un precio. Durante esos días, Bruno y Valeria siguieron llamando, enviando mensajes dulces, fingiendo preocupación. Yo no respondí. Mi silencio era parte de la estrategia. Aprendí en la vida profesional que a veces la mejor jugada no es el movimiento, sino la espera. Ellos interpretaban mi silencio como debilidad. Yo lo usaba como el sonido de un péndulo que se acerca al golpe final. Cada minuto de impaciencia que sufrían era una victoria anticipada para mí. Cuando terminé de revisar el último documento, me recosté en la silla del sótano y dejé escapar un suspiro largo. El rompecabezas estaba completo. Deudas hipotecarias, inversiones fallidas, demandas legales. No eran solo culpables de querer arrebatarme la casa. Eran arquitectos de su propia ruina. Y en 5 días, cuando se sentaran frente a mí y mi abogado, no verían a un anciano que firma por miedo. Verían al auditor que abre un expediente, presenta las pruebas y cierra con un veredicto inapelable, culpables de fraude familiar. El jueves por la noche, mientras la ciudad se sumía en su bullicio,
Yo me encerré en el estudio con el portafolio abierto sobre la mesa. Había llegado el momento de ordenar el material, no como un auditor que prepara un informe interno, sino como un verdugo que redacta la sentencia. Cada carpeta, cada comprobante, cada transcripción debía encontrar su lugar en la emboscada que pensaba dejar preparada en mi casa. No iba a discutir, no iba a rogar, solo iba a dejar que los números hablaran por mí. Saqué un sobre manila de los que solía usar en mis años de trabajo. Lo miré con calma, simple, rectangular, casi insignificante. Pero ese pedazo de cartón sería el escenario de su derrota. Con mi letra clara y pausada escribí: Bruno y Valeria Salazar. Al hacerlo sentí la ironía. ¿Cuántas veces Isabel y yo habíamos escrito sus nombres en felicitaciones de cumpleaños, en cheques de regalo, en notas llenas de cariño? Esta vez no era un obsequio. Era una auditoría final. El primer documento que coloqué dentro fue el contrato del préstamo de 2005. La cifra inicial de $350,000 brillaba como una advertencia. Detrás puse el cálculo actualizado con intereses compuestos. Casi 700,000. No necesitaba añadir comentarios. Las matemáticas son un idioma que no admite discusión. Después agregué el comprobante del apoyo para el condominio y el pagaré nunca cumplido del 2014. Cada hoja era un testigo silencioso de su ingratitud. El segundo bloque lo conformaban sus propias sombras. La impresión de la demanda por mala praxis, el reporte de la startup quebrada, la hipoteca y la segunda línea de crédito sobre su ático. Era como tender un espejo frente a ellos. Les iba a mostrar que su vida de éxito era un castillo de naipes construido sobre deuda y miedo. Sabía que Valeria, al ver esas hojas, sentiría que alguien había irrumpido en su despacho interior, porque lo que estaba frente a sus ojos no era sospecha, era evidencia. Luego añadí la transcripción de la grabación en el restaurante. Con sus frases textuales, el viejo casi me conquista con esa actuación. La casa es una herramienta nada más. Estará supervisado. Al mecanografiar esas palabras, Peterson, el investigador privado, me había entregado la daga perfecta. Nada duele más que escuchar tu propia voz destruyendo la fachada que has construido. Ellos se iban a leer a sí mismos como los villanos de su propia obra. Finalmente, coloqué una hoja pequeña, mi nota manuscrita. Fui conciso. Querían la casa. La vendí. Querían controlar mi vida. Ya es tarde. Esto no es venganza, es una auditoría. Buena suerte con sus deudas. Aurelio no necesitaba sermones ni reproches. Bastaba con la sobriedad de un auditor cerrando el libro. Era la firma final en la última página del informe más importante de mi vida. Cerré el sobre y lo sellé con cinta adhesiva. Luego lo coloqué sobre la mesa, observándolo como quien contempla un artefacto explosivo. Porque eso era, un explosivo silencioso que no necesitaba pólvora ni fuego. Solo necesitaba ser abierto. Sonreí con calma. La diferencia entre ellos y yo era que yo entendía el poder de la paciencia. La bomba no explotaría cuando yo quisiera, sino cuando ellos creyeran que habían ganado. Al día siguiente me levanté temprano. Caminé por la casa despidiéndome de cada rincón. Guardé en cajas discretas mis recuerdos más íntimos y los envié con antelación a la bodega de confianza que Martín había organizado. Al final, la casa quedó desnuda, casi como un escenario esperando la última función. Dejé el sobre en la repisa de mármol de la chimenea, en el centro exacto, iluminado por la luz que entraba de la ventana. No había manera de que no lo vieran. Mientras lo colocaba, respiré hondo. Recordé la voz de Isabel el día que terminamos de pagar la última letra de la hipoteca. Esta casa es nuestro refugio, Aurelio. Nadie podrá quitárnosla. Tenía razón. Nadie podría hacerlo, no mientras yo conservara la lucidez y la experiencia de auditor. Lo que Bruno y Valeria subestimaron fue que detrás de las arrugas hay un hombre que todavía sabe manejar plazos, intereses y contratos mejor que ellos. Me serví un café. Me senté frente a la ventana y observé el jardín. Las rosas parecían más rojas que nunca, como si celebraran la estrategia. Afuera, el mundo seguía su curso. Adentro la casa estaba en silencio, lista para recibir a los intrusos. Yo ya no era un padre esperando compasión. Era un auditor que había terminado su informe y que lo dejaba sobre la mesa para que los acusados lo encontraran. La trampa estaba lista, y lo mejor era que ellos mismos se encargarían de abrirla. El viernes amaneció con un sol tibio, engañosamente sereno. Yo ya no estaba en la casa.
Me había marchado la noche anterior. Desde una distancia prudente, observaba cómo el destino avanzaba hacia quienes creyeron que podían doblegarme. A las 9 en punto, un sedán negro apareció en la entrada, avanzando con la seguridad de quien se siente dueño de lo que pisa. Era el auto de Bruno, brillante, ostentoso, el mismo que compró financiado hasta el último centavo. Y detrás, el camión de mudanza rugía como un animal hambriento esperando devorar mi hogar. Vi a Bruno bajarse primero, con el pecho erguido y la sonrisa del hijo que cree haber conquistado a su padre. Valeria lo siguió, impecable en su traje gris, con el maletín en una mano y el teléfono en la otra, repartiendo órdenes como si ya fuera la administradora de la finca. Sus rostros irradiaban una seguridad que me dio lástima. Estaban celebrando un triunfo que aún no sabían que se desmoronaría en segundos. La ignorancia, a veces, es la antesala más cruel de la humillación. Entraron en la casa con pasos decididos, como generales tomando una plaza rendida. Pero apenas cruzaron el umbral, la primera grieta se abrió en sus expresiones. El eco vacío del recibidor los envolvió de golpe. No había alfombra persa, no había reloj de pie, no había cuadros familiares. La casa estaba desnuda, como si alguien hubiera arrancado su piel. El silencio no era acogedor, era cortante, implacable. Bruno intercambió una mirada con Valeria, pero ninguno dijo nada. La certeza de su victoria empezaba a tambalear. Caminaron hacia la sala principal y allí el golpe fue total. La estancia estaba vacía, completamente vacía. Los ventanales dejaban entrar la luz que revelaba las marcas en el suelo donde antes estuvo el sofá, el contorno descolorido en la pared donde colgaba el cuadro favorito de Isabel. Era un escenario fantasma, un cascarón hueco. Bruno se detuvo en seco, con los ojos desorbitados, como si no pudiera procesar lo que veía. Valeria apretó los labios intentando no perder el control, pero el tic nervioso en su mandíbula la traicionaba. Y entonces lo vieron. En la repisa de mármol de la chimenea, solitario, destacado en medio de tanta ausencia, descansaba el sobre. El nombre de ambos escrito en mi letra firme y clara, Bruno y Valeria Salazar. El objeto parecía irradiar un poder extraño, atrayendo sus miradas como un imán. Era el único rastro de mi presencia, el único mensaje que había dejado. Y lo comprendieron en ese instante. Aquello no era un olvido, era una puesta en escena. Valeria fue la primera en moverse. Caminó con paso rígido hasta la repisa y tomó el sobre. Lo sostuvo en sus manos como si pesara más de lo normal, como si adivinara que dentro había algo que podía destruirlos. Bruno la miraba fijamente, con el ceño fruncido y el sudor perlándole la frente. «Ábrelo», dijo en voz baja, como si temiera despertar algo dormido. Valeria rompió el sello con un gesto brusco, y el silencio de la sala se quebró con el sonido seco del papel desgarrándose. Del sobre emergió primero el contrato de compraventa. Valeria lo desplegó y leyó en silencio, pero sus ojos se abrieron con un horror creciente. Bruno se abalanzó para mirar por encima de su hombro. La dirección de la casa, el precio de $3.800.000, la firma en tinta negra, todo estaba allí. El rostro de mi hijo se tornó blanco como la cal. «No, no puede ser», murmuró. «Es un engaño». Pero la profesional que llevaba dentro de Valeria sabía la verdad. Ese documento era legítimo. La casa ya no era suya, ni mía. Ya no tenían nada. Los siguientes papeles fueron aún peores. El contrato del préstamo educativo, con su firma juvenil estampada en la última hoja y el cálculo actualizado que los dejaba debiendo casi $700.000. Bruno retrocedió un paso como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Él no puede hacer esto», balbuceó. Pero podía, y lo había hecho. Valeria, más fría, comprendió de inmediato que aquello no era una amenaza improvisada. Era un expediente armado con precisión quirúrgica. Entonces apareció la transcripción de la grabación. Al leer las primeras líneas, el color desapareció del rostro de Valeria. Reconoció su propia voz, escrita palabra por palabra. «La casa es una herramienta nada más. Estará supervisado». Bruno la arrebató con desesperación y encontró su parte. El viejo casi me conquista con esa actuación. El silencio se llenó del eco de su propia soberbia. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos ya no había complicidad, sino acusación. Cada palabra los desnudaba, los exponía no solo como codiciosos, sino como traidores.
El último papel cayó al suelo. Era mi nota manuscrita. Valeria la recogió con manos temblorosas y leyó en voz alta. Querían la casa. La vendí. Querían controlar mi vida. Ya es tarde. Esto no es venganza. Es una auditoría. Buena suerte con sus deudas. ¡Aurelio! El silencio posterior fue más brutal que cualquier grito. Bruno se dejó caer en una silla vacía, derrotado, con la mirada perdida. Valeria apretó el sobre vacío contra su pecho como si aún pudiera arrancarle otro destino, pero el destino estaba sellado. La trampa había funcionado. El silencio inicial se quebró con un golpe seco. Bruno lanzó el contrato de compraventa contra la mesa vacía. El papel se deslizó y cayó al suelo, pero el sonido resonó como un martillazo. «¡No puede ser legal!», gritó con la voz quebrada, su máscara de cirujano exitoso desmoronándose. Intentaba convencerse a sí mismo, no a Valeria. Ella, en cambio, no gritaba. La abogada sabía leer la contundencia de los documentos. Su rostro era de piedra, pero sus ojos revelaban algo peor que la ira. Miedo. Valeria recogió la transcripción de la grabación con las manos temblorosas. ¿Quién estaba allí?, murmuró con un hilo de voz. ¿Quién nos escuchó? La pregunta no buscaba respuesta. Era la confesión implícita de que sabían haber sido descubiertos en su intimidad más cínica. Bruno se pasó las manos por el cabello, despeinándose por primera vez en años. «¡Nos espió!», exclamó. «Mi propio padre nos espió como si fuéramos criminales». La ironía era demasiado evidente. No necesitaban espías. Ellos mismos habían cavado su tumba con palabras. El camión de mudanza seguía afuera, su motor encendido, ajeno a la tragedia que se desarrollaba dentro. Los trabajadores esperaban instrucciones, pero nadie salía. Bruno miró por la ventana, con el rostro desencajado, y por un momento pensé que iba a salir corriendo para ordenarles entrar de todos modos. Pero no podía. La realidad lo había noqueado. La casa ya no era suya. El contrato lo gritaba. Sus deudas lo gritaban aún más, y ese sobre en sus manos era más pesado que cualquier llave. Valeria, con un esfuerzo visible, intentó recuperar el control. Se puso de pie, alisó su traje y dijo con voz fría: «Podemos litigar. Un contrato de préstamo intrafamiliar puede ser cuestionado. La venta puede ser anulada si encontramos una irregularidad». Pero sus palabras sonaban huecas. Ella misma sabía que esos documentos estaban blindados. Cada cláusula, cada firma, cada fecha eran impecables. Bruno la miró con desesperación, buscando en ella la salvación, pero solo encontró un reflejo de impotencia. La tensión se volvió insoportable. Bruno, incapaz de contenerse, golpeó la repisa de mármol con el puño cerrado. El eco retumbó en la sala vacía y sus nudillos se tiñeron de rojo. «¡Me lo debía!», rugió. «Todo esto me lo debía. ¡Yo soy su hijo!». Su grito fue un desgarro más que un reclamo. Pero esas palabras solo confirmaban la verdad. No buscaba justicia, sino herencia disfrazada de derecho. Valeria no lo abrazó. No intentó consolarlo. Lo miraba con la frialdad de quien calcula si aún puede salvarse sola. El rostro de Bruno se transformó de furia a pánico. Empezó a caminar en círculos, murmurando: «Las tarjetas, la segunda hipoteca, la prima del seguro, todo se nos viene encima». Cada palabra era un ladrillo más en el muro de su ruina. Valeria se dejó caer en la silla más cercana y se cubrió el rostro con las manos. Sus uñas impecables arañaron su propia piel. «Nos hundió», susurró. «Ese viejo nos hundió». Pero lo que no decía en voz alta era lo que pensaba. No era el viejo, eran ellos mismos. La discusión no tardó en estallar entre ellos. «Tú dijiste que era fácil», gritó Bruno señalando a Valeria. «Tú me convenciste de que firmaría sin problemas». Ella levantó la cabeza con los ojos encendidos. «¿Y quién fue el idiota que se burló de él en el restaurante? Si no hubieras abierto esa boca, no tendría pruebas contra nosotros». Se lanzaban frases como cuchillos, cada uno buscando herir al otro más que defenderse. La alianza que habían construido sobre ambición se desmoronaba frente a la verdad. El sonido de sus gritos retumbaba en las paredes desnudas, amplificado por la ausencia de muebles. La sala vacía se convirtió en un eco cruel de su fracaso. Por primera vez en mucho tiempo, Bruno no era un cirujano confiado, ni Valeria una abogada altiva. Eran dos cómplices atrapados, sin público que aplaudiera ni enemigos a quienes culpar. Solo tenían frente a ellos los papeles que decían la verdad, que habían sido vencidos por un hombre al que creyeron frágil. Finalmente,
Bruno se derrumbó. Se dejó caer de rodillas en medio de la sala y cubrió su rostro con ambas manos. Un sollozo profundo, ronco, se escapó de su pecho. Valeria lo miró con repulsión disfrazada de lástima. No había espacio para ternura en ese matrimonio. Solo cálculo. Ella no lloró. Ella pensaba en el futuro, en cómo recomponer una reputación rota, en qué dirían sus colegas al ver sus deudas expuestas. Pero el silencio de su mente era más cruel que los gritos de Bruno. La caída había comenzado. Ya no eran la pareja elegante que llegó en un sedán de lujo. Ahora eran dos náufragos en medio de una sala vacía, rodeados de documentos que pesaban más que cadenas. Lo que debía ser el inicio de su reinado se convirtió en el acta de su derrota. Y lo más devastador para ellos no era perder la casa, sino darse cuenta de que nunca estuvieron al mando. El anciano que subestimaron había sido el estratega todo el tiempo. Y esa verdad era más insoportable que cualquier deuda. El aire aquí es distinto. No huele a rosas, ni a madera vieja, ni a muebles impregnados de recuerdos. Huele a mar. Estoy sentado en el balcón de un ático discreto en la costa, con el horizonte abierto frente a mí. El océano se extiende como una promesa infinita, azul y sereno. Y por primera vez en años siento que la vida me pertenece otra vez. No escucho reclamos, no escucho voces altivas, solo el vaivén de las olas, que me recuerda que incluso lo más poderoso es paciente, constante y libre. En la mesa de hierro que me acompaña, tengo mi portátil abierto. En la pantalla aparece el rostro de Martín, mi abogado y amigo, que sonríe satisfecho. Todo quedó cerrado, Aurelio, me dice. La venta registrada, el préstamo reconocido y la fundación lista para recibir los fondos. Yo asiento, tomando un sorbo de café. Me gusta la idea de que el dinero no termine en manos codiciosas, sino en jóvenes que sí valoren el esfuerzo. Isabel estaría orgullosa. Su legado no será un botín, sino una semilla. Decidí destinar 3 millones al Fondo de Becas Isabel Salazar para estudiantes de medicina y derecho de familias humildes. ¿Por qué? Porque si algo aprendí es que la educación transforma, pero solo si va acompañada de ética. No quiero más médicos sin compasión, ni abogadas sin alma. Quiero jóvenes que vean en cada paciente y en cada cliente a un ser humano, no a una cifra. Ese será nuestro legado. No la casa de 3.8 millones, sino la oportunidad de que otros construyan con dignidad. La casa ya no es mía, pero tampoco suya. Está en otras manos, en manos de una familia que me agradeció con lágrimas cuando firmamos. Me dijeron que soñaron toda su vida con un lugar así, y que lo cuidarán con amor. No pude evitar sonreír. Isabel hubiera querido eso, que las paredes que levantamos albergaran risas nuevas y no cálculos fríos. Ella siempre decía que las casas no se heredan por escritura, sino por cariño. Y tenía razón. A veces pienso en Bruno y Valeria. Me los imagino en ese ático caro, mirando los estados de cuenta que ya no cuadran, buscando culpables en lugar de soluciones. Tal vez algún día entiendan que no los derroté yo, sino su propia codicia. La auditoría que hice no fue solo financiera, fue moral. Ellos fueron quienes firmaron cada deuda, quienes callaron cada mentira, quienes eligieron verme como una carga en lugar de como un aliado. Y esas decisiones pesan más que cualquier contrato. Yo, en cambio, ya no cargo culpas. No siento rencor. Lo que siento es una calma nueva. La calma de un hombre que cerró el libro de su vida en orden. Porque eso fue lo que hice. Una auditoría final. Revisé activos, pasivos, errores y aciertos. Y entendí que el verdadero patrimonio que uno deja no son casas ni cuentas, sino la dignidad de no haberse rendido. Yo sigo siendo Aurelio, el auditor, y terminé mi último informe con números azules. Miro una foto enmarcada que siempre llevo conmigo. Isabel riendo, con la cabeza echada hacia atrás, el sol reflejándose en su cabello. Fue tomada aquí mismo, en esta costa, hace más de 30 años. La puse en la mesa junto a mi taza de té. Cuando la observo, siento que me acompaña. Le digo en silencio, cumplí, amor. Nadie usó tu memoria como moneda. Nadie convirtió nuestra casa en mercancía. Ganamos. Y por primera vez desde su partida, me atrevo a sonreír de verdad. No me engaño. La vejez es dura. El cuerpo duele, los amigos se van, los hijos a veces se pierden en caminos oscuros. Pero descubrí que la edad también trae un arma secreta, la experiencia. Esa que te enseña a esperar, a planificar, a no dejarte arrastrar por el ruido. Y esa arma, bien usada,
Puede proteger lo que amas más que cualquier muro de ladrillo. Yo la usé y funcionó. No porque sea más fuerte, sino porque fui más paciente. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. No subestimes nunca a los mayores. Detrás de las arrugas hay estrategias. Detrás de las canas hay memorias. Detrás del silencio hay planes. Los que creen que estamos acabados olvidan que pasamos toda una vida aprendiendo. Y al final, ese aprendizaje es nuestra mejor herencia. Tal vez no dejemos mansiones ni millones, pero dejamos lecciones que valen más que cualquier testamento. Amigo que me escuchas, ahora quiero hablarte directo. Dime en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás acompañando. Tu voz me hace sentir que no estoy solo. Y si crees que los mayores merecemos respeto, suscríbete y comparte esta historia. Porque la dignidad no se mendiga, se ejerce. Y hoy, desde este balcón frente al mar, puedo decirlo sin temblar. La auditoría está cerrada, las cuentas están en orden y mi vida sigue en azul.